Noticias de hoy. El protestantismo en Guatemala está estrechamente ligado a la reforma liberal de justo destinados en el siglo XIX. El liderazgo liberal de Guatemala entendió el potencial de las misiones protestantes, logrando como resultado positivo para la religión el acuerdo del Decreto 93 de la libertad de culto, emitido por el Congreso de la República de Guatemala el 15 de marzo del año 1873. Esto era histórico para Guatemala, debido a que era el permiso para la libertad de culto, pero también para la libertad de adoración, sin tener el miedo que los descubrieran y los castigaran según la ley por transgredirlo. Para los guatemaltecos, este decreto era el inicio de un proceso en el que se llevó un siglo y con el cual llevó a la pluralización de la religión en Guatemala y en otros países latinoamericanos. En el caso de Guatemala, se consideró que el protestantismo sería la fuerza que impulsaría la sociedad de nuestro país de la era teológica primitiva al progreso. En pocas palabras, dejando atrás el pasado católico y abriéndose a la modernidad mediante el protestantismo, tal como se percibía en la época. En 1882, el caudillo persuadió a los directivos presbiterianos de enviar a John Hill. En 1883, John Hill estableció una congregación y una escuela. Sin embargo, la iniciativa resultó menos exitosa. Hill no logró ni aprender el español básico y pasó su mayor parte del tiempo involucrado en intrigas políticas y esquemas para introducir el ferrocarril. En 1887, la Directiva de Misioneros Extranjeros Presbiterianos mandó a llamar a Hill de vuelta a los Estados Unidos. Enviaron a un segundo misionero a Guatemala. Su nombre era Eduardo Steinmecker y, a diferencia de Hill, él hablaba el español fluido y estaba lleno de entusiasmo. Estaba familiarizado con las nuevas teorías sociológicas del día, influenciada por el movimiento del evangelio social. La misión presbiteriana bajo la dirección de Steinmecker abrió una brecha para una aproximación al trabajo pastoral en Guatemala, que se fundamentó en establecer instituciones protestantes diseñadas tanto para mejorar la sociedad como para salvar las almas. 4 nuevas misiones se unieron al campo misionero en Guatemala. La primera y mayor fue la Misión Centroamérica, mejor conocida como CAN, una misión de fe interdenominacional fundada por un empresario de Dallas, con el propósito exclusivo de realizar trabajos misioneros en América Latina. Su fundador es Scofield, el autor de la Biblia de estudio, Scofield, que aún sigue actual. Él creía que el cambio de época significaba el inicio de la gran tribulación que produciría la abolida del reino milenario de Cristo a la profecía bíblica, con las creencias de la conversión del centroamericano para Norteamérica, que precipitaría la llegada de un nuevo día. En 1901, la segunda denominación era conocida como la Misión de Santidad, que luego estuvo afiliada con la Iglesia de Nazareno y envió a sus primeros misioneros al bosque lluvioso de las Verapaces. En el año siguiente, 2 misioneros cuáqueros establecieron una pequeña misión en la polvorienta y mestiza Chiquimula, en la frontera con Honduras. La tercera denominación fue en 1914 un pequeño desprendimiento de la Unidad Methodist Cruz, conocida por enviar a su primer misionero a Guatemala para establecer una pequeña congregación en San
Santa Cruz de Quiché. Las misiones debieran priorizar la construcción de instituciones y la evangelización. Los presbiterianos consideraban que las escuelas y hospitales serían como una herramienta práctica del evangelio. Los registros históricos demuestran que estos trabajadores nativos a veces establecían congregaciones de 400 a 500 personas, un número inmenso considerando que la mayoría de las iglesias protestantes de aquel tiempo normalmente tenían congregaciones de hasta de 30 a 50 miembros. Sin embargo, este auge con frecuencia se perdía cuando los misioneros extranjeros asumían el liderazgo de estas nuevas congregaciones. La traducción de la Biblia y el alfabetismo, que eventualmente llevó a reconsiderar la construcción de instituciones, fue un gran impulso en el ámbito misionero, que eventualmente fundó el Instituto Bilingüe de Verano. Traductores de la Biblia, Wycliffe completó la primera traducción moderna del Nuevo Testamento al quiché en 1929, para finales de la década de 1920. Las 5 misiones en su totalidad se habían propuesto a establecer no solo iglesias, sino que también escuelas, clínicas médicas móviles, en hospitales, programas de alfabetización, proyectos de traducción de la Biblia y editoriales. En 1925, Kant estableció la Escuela Robinson para pastores indígenas en Panajachel, mientras que los presbiterianos establecieron el moderno Hospital Americano en la ciudad de Guatemala en 1910. Los cuáqueros establecieron una escuela primaria en Chiquimula en 1908. Posteriormente, un instituto de capacitación bíblica, que también fue establecida en un centro mixto de educación vocacional, también publicaba un pequeño diario y brevemente intentaron organizar programas de alfabetización y traduciendo a los georgios. En 1904, los misioneros de las 5 denominaciones protestantes decidieron repartir el territorio del país en esferas de influencia separadas. Un acuerdo conocido como el Pacto Recíproco, para disminuir la competencia y la lucha inapropiada entre los protestantes. Para otra razón sería para rebatir la competencia religiosa, esta vez proveniente de un nuevo grupo, los pentecostales, nominados convulsionistas y del don de lenguas. Los misioneros protestantes tradicionales tenían que confundieran a los recientes nacidos en Cristo, que se rogaban en su reciente constitución ovejas. En la actualidad, el protestantismo en Guatemala se caracterizaba por su diversidad, con la presencia de diversas denominaciones, como la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y varias iglesias pentecostales carismáticas. Ha crecido significativamente en las últimas décadas, llegando a presentarse aproximadamente el 40% de la población en el año 2024. Este crecimiento del protestantismo se ha visto influenciado por factores políticos, sociales y técnicos. En el año 2023 se creó una estadística en el cual se establecía el porcentaje de cuántas personas en los departamentos estaba el catolicismo y otros diferentes evangelios, en el cual se nominaba como el surgimiento del protestantismo en Guatemala le dio el impulso a nuevas religiones, para que hoy en día Guatemala esté llena
de nuevas religiones enfocadas en adorar la vida.